En el anterior video vimos cómo la doctrina del engendramiento eterno se fue desarrollando a través de los siglos hasta quedar formada de la manera como se la reconoce hoy en día. Pero esta doctrina no se desarrolló en un vacío intelectual, sino que surgió dentro del mundo grecorromano, un mundo donde la filosofía ocupaba un papel central en la mente de las personas y de la manera de entender la realidad, el ser, la divinidad y el universo. Por ello, para comprender verdaderamente el origen del engendramiento eterno, no basta con analizar únicamente textos bíblicos. También es necesario examinar 1. Las categorías filosóficas utilizadas por los teólogos antiguos, 2. El contexto intelectual del cristianismo primitivo, y 3. La influencia de la metafísica griega sobre la formulación doctrinal. Los defensores de la Trinidad sostienen que la filosofía fue simplemente una herramienta para expresar verdades reveladas. Sin embargo, veremos por qué críticos académicos argumentan que esas categorías filosóficas terminaron modificando profundamente la manera bíblica de entender a Dios y a Jesucristo, su Hijo. Empecemos. Como bien es conocido, el cristianismo del primer siglo nació dentro de un ambiente dominado culturalmente por el pensamiento griego. Es decir, aunque los primeros discípulos de Jesús eran judíos, el mundo mediterráneo oriental que los rodeaba estaba profundamente influenciado por el platonismo, el aristotelismo, el estoicismo, y posteriormente el neoplatonismo. Las grandes ciudades del cristianismo primitivo, Alejandría, Antioquía, Éfeso y Roma, eran centros de intensa actividad filosófica y muchos teólogos cristianos recibieron formación intelectual griega antes de convertirse al cristianismo. Por ello, cuando intentaron explicar doctrinas cristianas complejas, recurrieron naturalmente al lenguaje filosófico que conocían. El problema es que, sin embargo, la Biblia hebrea normalmente presenta a Dios de manera relacional, histórica, funcional y concreta, no filosófica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el relato bíblico el énfasis está en lo que Dios hace, sus actos, su pacto, su voluntad y su relación con su pueblo. En cambio, la filosofía griega tendía a formular preguntas distinto a todo este ambiente bíblico, preguntas como ¿cuál es la esencia de Dios? ¿Cómo puede existir pluralidad dentro de la unidad? ¿Qué significa ser? ¿Cómo se relacionan las realidades eternas entre sí? Este contraste con el pensamiento hebreo es fundamental, porque fácilmente podemos notar que el engendramiento eterno pertenece precisamente al ámbito de la metafísica ontológica griega, más que al lenguaje narrativo hebreo y bíblico. Notemos en este caso uno de los puntos más importantes, el concepto de logos. Antes del cristianismo, el término logos ya poseía una larga historia filosófica. En el estoicismo el logos era la razón racional que ordenaba el cosmos. Y para el platonismo al logos se lo podía entender como un principio mediador entre Dios y el mundo material. Aunque la Biblia presenta la palabra de Dios y posteriormente a Cristo como instrumento de la creación y mediador de la acción divina, Filón de Alejandría intentó explicar estas ideas mediante categorías filosóficas griegas. Como señalan los estudiosos, su proyecto consistía precisamente en armonizar la tradición judía con el platonismo y otras corrientes helenísticas, presentando al logos como mediador entre el Dios trascendente y el mundo creado. Por ello, muchos historiadores consideran que el pensamiento de Filón ayudó a preparar el terreno conceptual para posteriores desarrollos teológicos sobre la naturaleza y el origen del logos. Entonces, cuando el Evangelio de Juan identificó a Cristo como el Logos, los teólogos posteriores interpretaron ese término dentro de este marco filosófico ya existente. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿será que el evangelista Juan, al identificar a Cristo como el Logos en su escritura, lo hizo influenciado con algún tipo de categoría filosófica? Por supuesto que no. Aunque la palabra logos también era utilizada por filósofos griegos, muchos estudiosos consideran que Juan empleó este término principalmente dentro de un marco judío derivado de las escrituras hebreas, no de la filosofía griega. Notemos las citas acreditadas que respaldan esto. Sin embargo, teólogos posteriores interpretaron el término logos, utilizando categorías filosóficas griegas que fueron más allá de la forma en que Juan lo presenta en su Evangelio. Notamos que el Nuevo Testamento llama a Cristo en términos como el Hijo, Verbo, imagen de Dios, primogénito. Pero los teólogos comenzaron a traducir estas expresiones a categorías filosóficas con términos como sustancia, esencia, naturaleza, hipóstasis, emanación, generación eterna. Aquí ocurrió un cambio importante. El debate dejó de centrarse simplemente en quién es Cristo según la Escritura y pasó a preguntar: ¿cómo Cristo existe metafísicamente en relación con el Padre?
Otra corriente filosófica griega que también tuvo enorme influencia sobre la teología antigua fue el platonismo. En este caso, fue especialmente importante la idea de realidades eternas, emanaciones y participación en el ser divino. En ciertos sistemas platónicos y neoplatónicos una realidad podía proceder eternamente de otra sin separación temporal. Esta estructura conceptual ayudó enormemente a formular el engendramiento eterno. Por ejemplo, se decía que el Hijo podía proceder eternamente del Padre, sin ser creado en el tiempo. Orígenes fue uno de los primeros grandes sistematizadores de esta idea. Él utilizó conceptos filosóficos para resolver un problema. ¿Cómo puede el Hijo ser derivado del Padre sin ser una criatura? Su solución fue: por generación eterna. Según Orígenes, el Padre genera eternamente al Hijo, así como el Sol produce continuamente su luz. Esta analogía refleja claramente pensamiento metafísico griego, el que enseña derivación eterna, emanación continua y simultaneidad eterna. Entonces notamos que aparece una cuestión central: el problema de las categorías filosóficas. La Biblia nunca explica a Dios en términos de esencia compartida, ni de emanación eterna, ni de relaciones ontológicas intradivinas. Estas categorías provinieron principalmente de la filosofía. Por ello muchos críticos sostienen que el lenguaje filosófico terminó imponiéndose sobre el sentido natural del texto bíblico. Notemos las siguientes citas serias. Ahora, veamos el caso de el homoousios y la metafísica nicena. El primer concilio de Nicea utilizó el término homoousios, que se traduce misma sustancia, para afirmar que el Padre y el Hijo comparten exactamente la misma esencia divina. Notemos que este concepto es profundamente metafísico y no aparece en la Biblia, sino que pertenece al vocabulario filosófico griego. Durante este concilio el debate ya no giraba solamente sobre obediencia, filiación o mesianismo, sino sobre ontología divina. Otro punto de interés en este desarrollo filosófico que sucedió durante este concilio es la transformación que tuvo el significado de la palabra hijo. En lenguaje hebreo, hijo normalmente implica relación, procedencia, representación o subordinación. Un hijo jamás tiene la misma edad que su padre. Pero en la teología nicena, hijo pasó a interpretarse metafísicamente como alguien eternamente derivado, pero coigual, coeterno y consustancial. Los críticos académicos argumentan que esta reinterpretación modifica profundamente el sentido natural del término bíblico. Notemos citas que respaldan esta seria declaración. Pero con el tiempo, la doctrina del engendramiento eterno se volvió extremadamente abstracta, que dio lugar a crear el problema del misterio metafísico. Los teólogos hablaban de relaciones eternas intradivinas, comunicación eterna de esencia, procesiones eternas y distinciones hipostáticas. Sin embargo, como ustedes estarán de acuerdo, la mayoría de estas expresiones resultan incomprensibles para el creyente común. Los críticos argumentan que esto es precisamente el resultado de convertir lenguaje bíblico sencillo en metafísica especulativa. Por lo que aquí entonces surge una pregunta fundamental. ¿La filosofía simplemente ayudó a explicar la Biblia, o terminó transformando su mensaje? Los defensores de la Trinidad responden que la filosofía fue una herramienta legítima para expresar y defender las verdades reveladas en las Escrituras. Pero otros, en cambio, sostienen que las categorías filosóficas terminaron redefiniendo profundamente conceptos bíblicos originales. Y este debate continúa hasta nuestros días. Y aquí se viene lo bueno. Pensemos ahora que, si deseamos acercarnos a una respuesta desde un criterio lo más imparcial posible, quizás lo más razonable sea preguntarnos qué método utilizó el propio Jesús para transmitir las verdades acerca de Dios. ¿Apeló Jesús acaso a complejas categorías filosóficas y metafísicas, o a enseñanzas sencillas que pudieran ser comprendidas por personas humildes? Las palabras de Jesús registradas en Mateo 11:25 resultan especialmente reveladoras. Te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios e intelectuales, y se las has revelado a los niños pequeños. Estas palabras invitan a reflexionar sobre una cuestión importante. Si las verdades fundamentales acerca de Dios fueron reveladas a personas sencillas, ¿deberíamos esperar que dependieran de elaboradas construcciones filosóficas para poder ser comprendidas? La respuesta la tiene usted. Y lo esperamos en el siguiente video, que esto todavía continúa.